13. En busca de hogar. Basta, basta. Jadeó el enano mientras intentaba que su compañero dejara de correr. Magga caminara, elfo oscuro. Hace mucho que los perdimos de vista. Drizzt se volvió hacia el capataz, con las cimitarras preparadas y un brillo furioso en sus ojos lila. Belwar, precavido, se apartó deprisa. Tranquilo, amigo mío, dijo el Svirfnebli sin alzar la voz, con las manos de Mithril levantadas por si era necesario defenderse. Ya no hay nadie que nos amenace. Drizzt respiró con fuerza para calmarse y, al ver que todavía empuñaba las cimitarras, se apresuró a envainarlas. ¿Estás bien?, le preguntó Belwar, acercándose otra vez a Drizzt. La sangre de las heridas que se había hecho al golpearse contra el borde de la pasarela manchaba el rostro del Drow. Es culpa de la pelea, se justificó Drizzt. La excitación. Tenía que. No necesitas dar explicaciones, lo interrumpió Belwar. Lo has hecho muy bien, elfo oscuro. Estupendo. De no haber sido por tus acciones, los tres habríamos caído al lago de ácido. Me dominó, gimió Drizzt, buscando las palabras que pudiesen expresar mejor los sentimientos. Es la parte oscura de mi personalidad. Pensaba que había desaparecido para siempre. Y así es, afirmó el capataz. No, replicó Drizzt. Aquella bestia cruel en la que me había convertido me poseyó totalmente en la lucha contra los hombres pájaro. Guió mis espadas, con salvajismo y sin ninguna piedad. Tú guiaste las espadas, le aseguró Belwar. Pero la furia me dominaba, dijo Drizzt. Una furia ciega. Lo único que deseaba era matarlos, hacerlos pedazos. Si lo que dices fuese cierto, todavía estaríamos allí, declaró el Svirfnebli. Gracias a tus acciones, hemos podido escapar. Todavía quedan allí muchos hombres pájaro vivos, y sin embargo tú saliste de la caverna. ¿Furia? Quizá, pero no ciega. Has hecho lo que debías, y sin fallos, elfo oscuro. Mejor que cualquiera que conozca. No tienes que disculparte, ni ante mí ni ante ti mismo. Drizzt se apoyó en la pared y reflexionó en las palabras del enano. Lo consolaban y agradecía los esfuerzos del capataz, pero lo remordía la rabia que había experimentado cuando Genwibar cayó en el lago de ácido, una emoción tan sobrecogedora que no conseguía sobreponerse. Se preguntó si lo haría alguna vez. A pesar de su desasosiego, Drizzt se sintió reanimado por la presencia del Svirfnebli. Recordó los episodios de los últimos años, las batallas que había librado a solas. Entonces, como ahora, el cazador había pasado a primer plano y había guiado los golpes mortales de las cimitarras. Pero esta vez se había producido una diferencia que Drizzt no podía dejar de ver. Antes, cuando estaba solo, no había podido alejar al cazador. Ahora, con Belwar a su lado, Drizzt había recuperado el control sin problemas. Sacudió la larga cabellera blanca, en un intento por alejar los últimos vestigios de la personalidad del cazador. Se tildó a sí mismo de tonto por la manera en que había iniciado la batalla contra los hombres pájaro, atacándolos con las cimitarras de plano. Belwar y él aún habrían estado en la caverna de no haber sido porque sus instintos lo habían guiado, de no haberse enterado de la caída de la pantera. De pronto miró a Belwar, al recordar el motivo de la furia. La estatuilla. Gritó. La tienes tú. Magga Cammara. Exclamó el Svirfnebli, con la voz dominada por un pánico repentino, mientras sacaba el objeto del bolsillo. ¿Crees que estará herida? ¿El ácido habría sido capaz de dañar a Genwibar? ¿Habrá conseguido escapar al plano astral? Drizzt cogió el talismán con manos temblorosas y lo examinó. Se consoló en parte al ver que no tenía ninguna marca. El Drow pensó que no debía llamar a la pantera, si estaba herida, sin duda se recuperaría mejor en su propio plano de existencia. Pero Drizzt deseaba saber cuál había sido el destino de Genwibar. Depositó la figura en el suelo junto a los pies y llamó suavemente. El Drow y el Svirfnebli suspiraron aliviados cuando la niebla se formó alrededor de la estatuilla de ónice. Belwar sacó el broche encantado para poder ver mejor al felino. Les esperaba un espectáculo lamentable.
Obediente y leal, Genhuibar respondió a la llamada de Drist, pero en cuanto el elfo vio a la pantera, comprendió que no debería haberla llamado, para que hubiera podido curar sus heridas en paz. La sedosa piel de Genhuibar parecía quemada, y se veían más trozos de epidermis abrasada que pelo. Los músculos colgaban destrozados, quemados hasta el hueso, y parecía haber perdido un ojo. Genhuibar trastabilló cuando intentó acercarse a Drist, quien, al verla en semejante estado, corrió hacia ella y le rodeó el cuello con los brazos. «Gen», murmuró. «¿Se curará?», preguntó Belluar en voz baja, casi a punto de echarse a llorar con cada palabra. Drist sacudió la cabeza sin saber qué decir. En realidad sabía muy pocas cosas de la pantera más allá de sus méritos como cazadora. Había visto al animal herido en otras ocasiones, pero nunca de tanta gravedad. Ahora solo podía confiar en que las propiedades mágicas del plano original le permitieran una recuperación rápida. «Vuelve a tu casa», dijo Drist. «Descansa y cúrate, amiga mía. Te llamaré dentro de unos días. Quizá podamos hacer algo para ayudarla», sugirió Belluar. «La mejor cura para Genhuibar es el descanso», respondió el Drow, mientras la pantera se esfumaba en la niebla. «No podemos hacer nada por ella que le sirva en el otro plano. Consume gran cantidad de energía cada vez que entra en nuestro mundo. Paga un pesado tributo por cada minuto que está con nosotros». Genhuibar había desaparecido. Drist recogió la estatuilla y la observó durante un rato muy largo antes de resignarse a guardarla en el bolsillo. Una espada arrojó la manta al aire, y después, ayudada por la otra, la cortó y atravesó hasta reducirla a harapos. Zaknafin echó una mirada a las monedas de plata en el suelo. Un simulacro burdo, pero el campamento, y la posibilidad de que Drist volviese allí, habían retenido a Zaknafin durante varios días. Drist Do'Urden se había ido, y se había tomado muchas molestias para anunciar que dejaba Blinddenstone. El espectro hizo una pausa para considerar esta nueva información, y la necesidad de pensar, de apelar al ser racional que Zaknafin había sido y no limitarse al nivel instintivo, produjo el inevitable conflicto entre el ser no muerto y el espíritu que lo mantenía cautivo. En su antecámara, la matrona Malicia Do'Urden sentía la lucha en el interior de su creación. En el Zincarla, el control del espectro era responsabilidad de la madre matrona que había recibido el regalo de la reina araña. Malicia debía trabajar muy duro para mantener el dominio. Tenía que utilizar una sucesión de hechizos y letanías para interponerse entre los procesos mentales del espectro y las emociones y el alma de Zaknafin Do'Urden. El espectro se sacudió al percibir la intrusión de la poderosa voluntad de Malicia, sin poder hacer nada para oponerse. En cuestión de segundos, el espectro comenzó a inspeccionar la pequeña caverna que Drist y otro ser, probablemente un enano, habían preparado como si fuese un campamento. Hacía semanas que se habían marchado, y sin duda se alejaban de Blinddenstone a toda prisa. Lo más lógico, pensó el espectro, era suponer que también se alejaban de Menzoberranzan. Zaknafin dejó la caverna y entró en el túnel principal. Olió hacia el este, en dirección a Menzoberranzan, después dio media vuelta, se puso en cuclillas y volvió a oler. Los hechizos de localización de los que lo había imbuido Malicia no podían cubrir distancias tan grandes, pero el débil rastro que percibió el espectro fue suficiente para confirmar las sospechas. Drist se dirigía al oeste. Zaknafin se alejó por el túnel, sin la más mínima cojera por la herida infligida por la lanza del Gablin, una lesión que habría incapacitado de por vida a un ser humano. Drist llevaba una ventaja de una semana, quizá dos, pero esto no representaba un inconveniente para el espectro. La presa necesitaba dormir, tenía que descansar y comer. Era un ser vivo, mortal y, por lo tanto, débil. ¿Qué clase de ser es aquel?, le susurró Drist a Belluar mientras observaban a la extraña criatura bípeda que llenaba cubos en la rápida corriente de un arroyo. Todos los túneles del sector aparecían alumbrados por una luz mágica, aunque Drist y Belluar se consideraban seguros entre las sombras de un saliente rocoso a unos 50 metros de la figura encorvada. «Un hombre», contestó Belluar. «Un humano de la superficie». «Está muy lejos de su casa», comentó Drist. «Sin embargo, parece encontrarse a gusto con el entorno. Jamás hubiese creído que un habitante pudiese sobrevivir en la antípoda oscura».
Va en contra de todo lo que aprendí en la academia. Es probable que sea un brujo, opinó Belvoir. Esto explicaría la iluminación en la zona, y el hecho de que esté aquí. Drizzt miró al Svirfnebli, intrigado. Los magos son una gente muy rara, explicó el enano, como si fuese una verdad evidente. Y, según he oído decir, los magos humanos más que cualquier otro. Los hechiceros Draus buscan el poder. Sus colegas Svirfneblis estudian para mejorar los conocimientos de las piedras. Pero los magos humanos, Maga Cammara, Elfo Oscuro, los magos humanos son una panda extrañísima. Añadió el enano, con un evidente tono de desdén en la voz. ¿Cuál es el propósito que guía a los magos humanos? Preguntó el Drow. No creo que nadie haya podido todavía descubrir la razón, repuso Belvoir, con toda sinceridad. Los humanos son una raza extraña e imprevisible, y lo mejor es no meterse con ellos. ¿Has conocido a alguno? A unos cuantos. Belvoir tembló como si el recuerdo no fuese muy agradable. Traficantes de la superficie. Gente fea y arrogante. Piensan que el mundo les pertenece. Sin darse cuenta, Belvoir había hablado más alto de lo que pretendía, y la figura junto al arroyo movió la cabeza en la dirección donde se encontraban los compañeros. «Salid de ahí, pequeños roedores», gritó el humano en un lenguaje incomprensible para los dos amigos. El mago repitió las palabras en otro idioma, después en Drow, a continuación en otros dos también desconocidos, y luego en Svirfnebli. Al no tener respuesta probó varios más, mientras Drizzt y Belvoir se miraban incrédulos. «Es un hombre culto», le comentó Drizzt al enano. «Malditas ratas», murmuró el humano, que miró en derredor buscando la manera de hacer salir a los roedores de su escondrijo, en la creencia de que podían proporcionarle una buena comida. «Averigüemos si es amigo o enemigo», susurró Drizzt, y se movió para salir del escondite. Belvoir lo detuvo, vacilante, pero al fin, dejándose llevar por la intuición, encogió los hombros y dejó ir al elfo oscuro. «Salud, humano que estás tan lejos de tu hogar», dijo Drizzt en su lengua nativa, al tiempo que se apartaba de las rocas. El humano mostró una expresión de asombro y se mesó violentamente la rala barba blanca. «No eres una rata», chilló el mago utilizando un Drow afectado pero comprensible. «No», respondió Drizzt. Miró a Belvoir, que lo seguía para reunirse con él. «Ladrones», gritó el humano. «Habéis venido para robar mi casa, ¿no es así?» «No», repitió Drizzt. «Marchaos», vociferó el hombre, moviendo las manos como un granjero que espanta a las gallinas. «Marchaos. Vamos, deprisa». Drizzt y Belvoir intercambiaron una mirada de desconcierto. «No», insistió Drizzt. «Esta es mi casa, estúpido elfo oscuro», afirmó el humano. «¿Te he pedido que vinieras? ¿Te envié una carta invitándote a venir? ¿O es que tú y tu horrible amigo os creéis obligados a darme la bienvenida al vecindario?» «Cuidado, Drow», susurró Belvoir mientras el humano continuaba con sus disparates. «No hay duda de que es un mago, y que no está en sus cabales». «¿Acaso los Drows y los enanos me tienen miedo?», añadió el hombre casi para sí mismo. «Sí, desde luego. Se han enterado de que yo, Brister Fendlestick, he decidido vivir en las profundidades de la Antípoda Oscura y han unido fuerzas para protegerse de mi presencia. Sí, sí, ahora está claro y es verdaderamente lamentable. Me he enfrentado otras veces a los magos», le informó Drizzt a Belvoir. «Confiemos en poder arreglar este asunto sin violencia. En cualquier caso, te advierto que no tengo intención de regresar por donde hemos venido». Belvoir asintió muy serio mientras Drizzt se volvía hacia el hombre. «Tal vez podamos convencerlo de que nos deje pasar». El mago se sacudió como si estuviese a punto de estallar. «Muy bien», gritó de pronto. «Pues no os vayáis». Drizzt comprendió que era imposible razonar con este personaje y avanzó, dispuesto a acercarse todo lo posible antes de que el mago pudiese atacarlo. Pero el humano había aprendido a sobrevivir en la Antípoda Oscura, y las defensas ya estaban dispuestas mucho antes de que Drizzt y Belvoir salieran del escondite.
Movió las manos y pronunció una palabra que los compañeros no entendieron. Uno de los anillos que llevaba resplandeció con fuerza y soltó una pequeña bola de fuego que flotó entre él y los intrusos. «Bienvenidos a mi casa», vociferó el mago, en un tono de burla. «A ver qué os parece esto». Chasqueó los dedos y desapareció. Drizzt y Belvoir pudieron sentir cómo la esfera luminosa se cargaba de energía. «¡Corre!», gritó el capataz, y dio media vuelta para huir. En Blindstone, la magia consistía en su mayor parte en trucos de ilusionismo, pensados para la defensa. Pero en Menzoberranzan, donde Drizzt había aprendido los rudimentos del oficio, los hechizos tenían un carácter ofensivo. El elfo conocía el peligro que representaba aquella bola, y sabía que era inútil pretender esquivarla en los túneles. «No», dijo al tiempo que agarraba a Belvoir por la espalda de la chaqueta de cuero y lo arrastraba en línea recta hacia la esfera. El enano confiaba en Drizzt, así que dio media vuelta y corrió junto a su amigo. El capataz comprendió el plan del Drow en cuanto apartó la mirada de la bola de fuego. Drizzt corría hacia el arroyo. Los amigos se zambulleron en el agua, sin preocuparse de los golpes contra las piedras, en el mismo momento en que estallaba el proyectil mágico. Un instante después, salieron del agua hirviendo, con las prendas chamuscadas en las partes que no habían quedado sumergidas. Durante unos segundos tosieron y tuvieron problemas para respirar porque las llamas habían consumido casi todo el aire de la caverna y el calor residual de las piedras resultaba insoportable. «Humanos», masculló Belvoir, enfadado. Caminó hasta la orilla y se sacudió vigorosamente. Drizzt salió detrás de él y se echó a reír, cosa que al enano no le hizo mucha gracia. «Recuerda al mago», le dijo al Drow, que de inmediato se agachó y miró a su alrededor, inquieto. Se pusieron en marcha sin perder ni un segundo. «Nuestro hogar», proclamó Belvoir un par de días más tarde. «Los oseogarfios son rivales de cuidado», explicó el elfo, atento a la inquietud del enano. «No podemos permitir que permanezcan en la región». Guiado por el castañeteo, Drizzt no tuvo dificultades para encontrarlos. En silencio pasó por el último recodo con Belvoir casi pegado a los talones. En una parte más ancha del túnel había un oseogarfio solitario que golpeaba las garras rítmicamente contra la piedra como si fuese un minero Svirfnebli utilizando el pico. Drizzt contuvo a Belvoir y le indicó que él se bastaba para acabar con el monstruo si conseguía acercarse sin ser descubierto. El enano asintió, aunque se mantuvo alerta por si era necesaria su intervención. El oseogarfio, muy entretenido con el juego, no oyó ni vio el cauteloso avance del Drow. Drizzt se situó detrás mismo del monstruo, y buscó la forma más rápida y segura de matarlo. Solo descubrió un resquicio en el exoesqueleto, una grieta entre el pectoral y el cuello. Sin embargo, meter la espada por allí no sería cosa fácil porque el ser medía 3 metros de estatura. Pero el cazador encontró la solución. Se lanzó con todas las fuerzas contra la parte de atrás de las rodillas del oseogarfio. En cuanto los hombros entraron en contacto, levantó las cimitarras para buscar las ingles. Al monstruo se le doblaron las piernas y cayó de espaldas sobre el Drow que, con la agilidad de un gato, rodó sobre sí mismo y se levantó para montarse sobre el caído. Un segundo después, las puntas de las cimitarras se deslizaron por la grieta de la armadura. Podría haber acabado con el oseogarfio en el acto, solo bastaba empujar las cimitarras para que se hundieran en el cuello. Pero Drizzt vio algo, terror, en el rostro del oseogarfio. Algo en la expresión de la criatura que no debería haber estado allí. Contuvo el instinto del cazador, tomó el control de las armas, y vaciló un instante, lo suficiente para que el oseogarfio, para asombro de Drizzt, dijera claramente y en correcto idioma Drow: «Por favor, no me mates». 14. Clac. Las cimitarras se apartaron lentamente del cuello del oseogarfio. «No soy lo que parezco», trató de explicar el monstruo. Con cada palabra que pronunciaba, el oseogarfio parecía dominar mejor el idioma. «Soy un Pec». «¿Un Pec?», exclamó Belvoir, acercándose a Drizzt. El Svirfnebli miró al prisionero, desconcertado. «Eres un pelín grande para ser un Pec», comentó. Drizzt se volvió hacia el enano para pedir una explicación. No había escuchado nunca aquel nombre.
Criaturas de la roca, le dijo Belvoir. Unos seres menudos y bastante curiosos, duros como la piedra, que no viven más que para trabajarla. Suena a Svirfnebli, opinó Drist. Belvoir hizo una pausa para pensar en si se trataba de un cumplido o de un insulto. Incapaz de distinguirlo, el capataz añadió con un poco más de cautela. No hay muchos pecs, y mucho menos que se parezcan a este. Miró a Loseogarfio con desconfianza, y después dirigió la mirada a Drist como un aviso para que mantuviese preparadas las cimitarras. Ya no más, Peck, tartamudeó el Loseogarfio, con un evidente tono de pesar en su gruesa voz. Ya no más, Peck. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Drist, dispuesto a encontrar alguna pista que le permitiera saber la verdad. El Loseogarfio pensó durante un buen rato hasta que por fin renunció al esfuerzo y sacudió la cabeza sin saber qué responder. Ya no más, Peck, repitió el monstruo. Echó la cabeza hacia atrás para ampliar la grieta en el exoesqueleto como una invitación a que el elfo le cortara el cuello. ¿No puedes recordar tu nombre?, inquirió Drist, poco dispuesto a matar a la criatura. El Loseogarfio no contestó y permaneció inmóvil. El elfo miró a Belvoir en busca de consejo, pero el capataz se limitó a encoger los hombros. ¿Qué ocurrió?, insistió el Drow. Tienes que decirme qué te sucedió. Ma. El Loseogarfio puso toda su voluntad en dar una respuesta. Mago. Mago malvado. Drist, que había aprendido los rudimentos de la magia en la academia y conocía la falta de escrúpulos de muchos hechiceros a la hora de practicarla, vislumbró la explicación y dio crédito a las palabras de la extraña criatura. ¿Esto es obra de un mago?, dijo, seguro de cuál sería la respuesta. Miró a Belvoir, que no salía de su asombro. He oído hablar de esta clase de hechizos. Yo también, afirmó el enano. Maga Caminara, elfo oscuro. He visto a los magos de Blindstone utilizar una magia parecida cuando necesitábamos entrar en. El capataz se interrumpió bruscamente al recordar de dónde provenía el Drow. Menzoberranzan. Drist acabó la frase por él con una risita. Belvoir carraspeó, un tanto avergonzado, y se volvió hacia el monstruo. Eras un Peck, dijo, porque necesitaba escuchar la explicación resumida en una sola frase bien clara, y un mago te transformó en un Loseogarfio. Sí, contestó el monstruo. Ya no más, Peck. ¿Dónde están tus compañeros?, preguntó el Svirfnebli. Si es verdad lo que me han dicho de tu gente, los Pecks no acostumbran a viajar solos. Muertos, respondió la criatura. Mago Mal. ¿Un mago humano?, quiso saber Drist. Sí, hombre, confirmó el monstruo, sacudiendo el pico. Y el mago te abandonó convertido en un Loseogarfio, concluyó Belvoir. El capataz y Drist intercambiaron una mirada, y el Drow se apartó para permitir que el prisionero se levantara. Desearía que me mataras, dijo entonces el monstruo, que se ayudó con los brazos para sentarse. Miró las manos convertidas en garras, sin disimular su disgusto. La piedra, ya no puedo trabajar la piedra. Belvoir levantó los brazos para mostrarle el martillo y la pica colocados en los muñones. Yo también pensaba igual que tú, afirmó. Pero estás vivo y tienes compañía. Acompáñanos hasta el lago, donde podremos conversar más tranquilos. El Loseogarfio aceptó la invitación y comenzó, con mucho esfuerzo, a levantar su mole de 1/4 de tonelada. En medio de los ruidos producidos por el exoesqueleto al rozar contra el suelo, Belvoir le susurró a Drist una advertencia. Mantén las cimitarras preparadas. Por fin el monstruo consiguió erguirse en su imponente altura de 3 metros, y el Drow comprendió que el consejo del enano estaba justificado. Durante muchas horas, el Loseogarfio relató sus aventuras a los dos amigos. Su progresivo dominio del lenguaje resultó tan asombroso como la historia. Este hecho, y las descripciones de su vida anterior, dedicada a trabajar la piedra con un fervor casi religioso, convencieron a Belvoir y a Drist de que decía la verdad. Es agradable poder volver a hablar, aunque no sea en mi lengua, manifestó la criatura.
Me siento como si hubiese recuperado una parte de lo que fui. Drizzt, que había pasado por la misma experiencia no hacía tanto, entendió perfectamente los sentimientos del monstruo. ¿Cuánto tiempo llevas así?, inquirió Belluar. El oseogarfio encogió los hombros, y su enorme torso crujió con el movimiento. Semanas, meses, contestó. No lo recuerdo. He perdido la noción del tiempo. Drizzt se llevó las manos a la cara y suspiró con fuerza, apiadado de la desgraciada criatura. Él también se había sentido solo y perdido en las profundidades. Conocía muy bien la amarga verdad de semejante destino. Belluar palmeó suavemente al Drow con la mano martillo. ¿A dónde piensas ir ahora?, le preguntó el enano al oseogarfio. ¿De dónde vienes? Persigo al Ma, respondió el oseogarfio, luchando inútilmente con la última palabra como si la sola mención del malvado hechicero le causara un profundo dolor. Pero he perdido demasiado. Lo encontraría fácilmente si todavía fuese un Peck. Las piedras me dirían dónde buscar si pudiese hablar con ellas como hacía antes. El monstruo se levantó. Me marcho, anunció. No estáis seguros conmigo. Tú te quedas, afirmó Drizzt bruscamente en un tono que no admitía discusión. No. No puedo controlarme, intentó explicar el oseogarfio. No te preocupes, dijo Belluar. Señaló hacia la puerta en la cornisa al lado de la caverna. Allá arriba está nuestra casa, y la puerta es demasiado pequeña para que puedas pasar. Puedes quedarte aquí junto al lago hasta que decidamos entre todos qué podemos hacer. El oseogarfio no podía más de cansancio y la oferta del Svirfnebli parecía lógica. El monstruo se acostó sobre la piedra y buscó acomodarse lo mejor posible dado su tamaño. Drizzt y Belluar lo dejaron solo, aunque sin abandonar la precaución de vigilarlo mientras caminaban. ¡Clac! Gritó de pronto Belluar, deteniéndose. Con gran esfuerzo, el oseogarfio se puso de costado y miró al enano, consciente de que se dirigía a él. Ese será tu nombre, si estás de acuerdo, explicó el capataz. Clac. Un nombre muy apropiado, opinó Drizzt. Es un buen nombre, reconoció el oseogarfio, aunque para sus adentros deseaba recordar su nombre Peck, el nombre que se deslizaba como un canto rodado en una pendiente y acariciaba las piedras con cada sílaba. Ampliaremos la puerta, le dijo Drizzt a Belluar en cuanto llegaron a la cueva. Así Clac podrá entrar y descansar con nosotros. No, elfo oscuro, replicó el capataz. No haremos tal cosa. No está seguro junto al lago, insistió Drizzt. Estará a merced de cualquier monstruo. No corre ningún peligro, bufó Belluar. ¿Qué monstruo sería capaz de atacar voluntariamente a un oseogarfio? Belluar comprendía muy bien la preocupación de Drizzt, pero también era consciente de los riesgos de la propuesta del Drow. Conozco los efectos de estos hechizos, prosiguió con tono sombrío. Se denominan polimórficos. La modificación del cuerpo es inmediata, pero el cambio mental lleva tiempo. ¿Qué quieres decir? Una nota de pánico apareció en la voz del elfo oscuro. Clac todavía es un Peck, explicó Belluar, encerrado en el cuerpo de un oseogarfio. Pero creo que, dentro de poco, Clac dejará de ser un Peck. Se convertirá en un oseogarfio, en cuerpo y alma, y por muy amigos que podamos llegar a ser acabará por considerarnos solo como una comida más. Drizzt comenzó a protestar, pero Belluar lo silenció con un razonamiento más convincente. ¿Te gustaría tener que matarlo, elfo oscuro? Su historia me resulta conocida, dijo Drizzt, desviando la mirada. No tanto como te imaginas, afirmó el capataz. Yo también estaba perdido, le recordó Drizzt. Es lo que crees, contestó el Svirfnebli. Sin embargo, lo que tú eras permaneció dentro de ti, amigo mío. Eras como tenías que ser, tal como te obligaba la situación. Esto es diferente. Clac acabará por convertirse física y mentalmente en un oseogarfio. Pensará como un oseogarfio y, Magga Cammara, no tendrá contigo la misma piedad cuando te vea en el suelo. Drizzt no podía darse por satisfecho, aunque tampoco sabía cómo refutar la lógica del enano.
Entró en la cámara de la caverna que había escogido para dormitorio y se acostó en la hamaca. Lo siento por ti, Drizzt Do'Urden, murmuró Belwar mientras observaba al Drow, abatido por la pena. Y lo siento por nuestro desgraciado amigo Peck. El capataz entró en su dormitorio y se tendió en la hamaca, desconsolado por la situación pero dispuesto a mantenerse firme en la decisión, por mucho que le doliese. Belwar comprendía los sentimientos de Drizzt hacia la desgraciada criatura, su compasión por la pérdida de identidad de Clack, pero sabía que era un vínculo peligroso. No habían transcurrido más de un par de horas cuando Drizzt, excitado, despertó al Svirfnebli. «Tenemos que ayudarlo», susurró el Drow, con un tono áspero. Belwar se pasó una mano por la cara mientras trataba de orientarse. Su sueño había sido intranquilo, lleno de pesadillas en las que había vociferado, «Bibrip», para después acabar a golpes con la vida del nuevo compañero. «Tenemos que ayudarlo», repitió Drizzt, con más fuerza. Belwar podía ver por las ojeras en el rostro del Drow que el joven no había pegado ojo. «No soy mago», dijo el capataz, «y tampoco». «Entonces conseguiremos uno», gruñó Drizzt. «Buscaremos al humano que maldijo a Clack y lo obligaremos a que invierta el Duomer. Lo vimos hace poco junto al arroyo. No puede estar muy lejos». «Un mago con tanto poder no será un enemigo fácil», objetó Belwar. «¿Ya has olvidado la bola de fuego?». El enano miró hacia la pared donde colgaba la chaqueta chamuscada, como si necesitase convencerse a sí mismo. «Creo que el mago podrá con nosotros», añadió, pero Drizzt advirtió la poca fe de Belwar en sus afirmaciones. «¿Tanta prisa tienes por condenar a Clack?», le preguntó Drizzt, bruscamente. Una amplia sonrisa apareció en el rostro del elfo al ver que el Svirfnebli comenzaba a ceder. «¿Es este el mismo Belwar Dissengulp que cobijó a un Drow perdido?». El muy honorable capataz que no vaciló en ayudar a un elfo oscuro al que todos los demás consideraban peligroso, y poco digno de compasión. «Vete a dormir, elfo oscuro», replicó Belwar, apartando a Drizzt con la mano martillo. «Sabio consejo, amigo mío», dijo Drizzt. «Que duermas bien. Quizá nos espera un largo camino que recorrer». «Maga Cammara», bufó el Svirfnebli, empecinado en mostrarse duro. Le volvió la espalda a Drizzt y, al cabo de unos segundos, roncaba. El elfo comprobó que esta vez el enano disfrutaba de un sueño profundo y tranquilo. Clack golpeaba la pared con las garras, machacando la piedra sin descanso. «Otra vez no», gruñó Belwar, disgustado. Drizzt corrió por el sinuoso corredor, guiado por el monótono martilleo. «Clack», llamó suavemente en cuanto vio al Oseogarfio. El monstruo se volvió para hacer frente al Drow, con las garras listas para el ataque, y soltó un silbido furioso a través del enorme pico. Un segundo después, Clack se dio cuenta de lo que hacía y se detuvo. «¿Por qué tienes que hacer tanto ruido?», le preguntó Drizzt, simulando no haber visto la postura de combate de Clack. «Estamos en las profundidades, amigo mío. Los sonidos pueden atraer a algún invitado indeseable». El Oseogarfio agachó la cabeza compungido ante el suave reproche del elfo. «No tendríais que haberme traído con vosotros», repuso. «No puedo. Ocurrirán muchas cosas que no puedo controlar». Drizzt apoyó una mano en el huesudo codo de Clack. «Ha sido culpa mía», dijo el Drow, comprendiendo que el monstruo acababa de pedirle disculpas por haberse vuelto agresivamente. «No tendríamos que habernos marchado en direcciones opuestas y no tendría que haberme acercado tan deprisa y sin advertencia. A partir de ahora nos mantendremos juntos, aunque tardemos más. Belwar y yo te ayudaremos a mantener el control». «Resulta tan agradable martillar la piedra», manifestó Clack animado al tiempo que golpeaba la roca como si quisiera refrescar la memoria. La voz y la mirada se apagaron mientras pensaba en la vida pasada, aquella que le había arrebatado el mago. Los días como Peck los había dedicado a trabajar la piedra, a darle forma, a hablar con ella. «Volverás a ser Peck», prometió Drizzt. Belwar, que se aproximaba por el túnel, oyó las palabras del Drow y dudó que pudiese cumplir lo prometido. Llevaban en los corredores más de una semana sin encontrar ni un solo rastro del mago. El capataz se consoló un tanto diciéndose que Clack parecía haber recuperado algo de sí mismo,
Algo de su personalidad Peck. Hacía solo unas semanas que Belvoir había observado la misma transformación en Drist, y, debajo de los instintos de supervivencia impuestos por el cazador, había descubierto a su mejor amigo. Pero el Svirfnebli no podía dar por hecho que se producirían los mismos resultados con Clack. El cambio a Oseogarfio era obra de una magia poderosa, y la amistad no era suficiente para invertir el efecto del Duomer del mago. Gracias a su encuentro con Drist y Belvoir, Clack había conseguido un retraso temporal, y únicamente temporal, de su penoso e inexorable destino. Recorrieron los túneles de la Antípoda Oscura durante varios días sin ningún resultado. La personalidad de Clack no había empeorado, pero incluso Drist, que había iniciado la búsqueda con grandes ilusiones, comenzaba a sentir el peso de la realidad. Entonces, precisamente cuando Belvoir y Drist habían comenzado a discutir la conveniencia de regresar a su casa, el grupo llegó a una caverna bastante amplia con el suelo cubierto por los escombros de un desprendimiento en el techo. «Ha estado aquí», gritó Clack, que levantó una piedra enorme y la arrojó contra la pared más lejana con tanta fuerza que se partió en 1000 pedazos. «Ha estado aquí». El Oseogarfio corrió de un lado para otro descargando su furia contra las piedras que encontraba a su paso. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó Belvoir, en un intento por apaciguar a su amigo gigante. Esto es obra suya», respondió Clack, señalando el techo. «Esto lo hizo el mago». Drist y Belvoir se miraron, preocupados. El techo de la caverna, a unos 5 metros del suelo, aparecía agrietado y roto, y en el centro se abría un agujero enorme que casi doblaba la altura anterior. Si estos destrozos los había hecho la magia, debía de tratarse de una magia muy poderosa. «¿Esto es obra del mago?», inquirió el capataz, que dirigió al elfo una mirada de incredulidad. «Su torre», contestó Clack. Una vez más recorrió la caverna con la intención de descubrir por dónde había salido el mago. Drist y Belvoir estaban confundidos, cosa que al fin advirtió Clack cuando se tomó un respiro. «El mago», dijo Belvoir, impaciente. «El mago tiene una torre», explicó el Oseogarfio, excitado. «Una gran torre de hierro que lleva con él, y la instala donde le parece más conveniente». Clack miró el techo destrozado. «Incluso cuando no cabe». «¿Lleva una torre?», se extrañó Belvoir, que arrugó la nariz en un gesto de duda. Clack asintió nervioso, pero no añadió nada más. Había encontrado el rastro del mago, la huella de una bota marcada en un lecho de musgo que apuntaba hacia uno de los túneles. Drist y Belvoir tuvieron que conformarse con la escueta explicación, y reanudaron la búsqueda. El Drow avanzó primero. Utilizaba todos los conocimientos aprendidos en la Academia Drow reforzados por la experiencia de la década pasada a solas en la Antípoda Oscura. Belvoir, dotado con la comprensión racias innata del mundo subterráneo y el broche mágico, se encargaba de mantener el rumbo, y Clack, en los momentos en que recuperaba totalmente la personalidad anterior, pedía la guía de las piedras. Pasaron por otra caverna destrozada, y por una en la que había señales de la presencia de la torre, aunque el techo era lo bastante alto como para alojar la estructura. Al cabo de unos días, los compañeros llegaron a una caverna muy amplia, y vieron a lo lejos, junto a un arroyo, la casa del mago. Una vez más, Drist y Belvoir se miraron sin saber qué hacer, porque la torre tenía 10 metros de altura y 6 de ancho, y las paredes de metal pulido frustraban sus planes. Se acercaron a la torre por caminos separados, y su asombro fue mayor aún al advertir que las paredes eran de adamantita pura, el metal más duro del mundo. Encontraron una sola puerta, pequeña y tan bien ajustada que el perfil apenas si era visible. No tuvieron necesidad de comprobarlo para saber que era infranqueable. «El Él está aquí», rugió Clack, pasando las garras sobre la puerta, desesperado. «Entonces tendrá que salir en algún momento», afirmó Drist. «Y, cuando lo haga, aquí estaremos». El plan no satisfizo al Peck. Con un terrible rugido que resonó por toda la región, Clack lanzó su enorme cuerpo contra la puerta, después retrocedió de un salto y lo intentó otra vez. La puerta ni siquiera se sacudió con los golpes, y no tardó en quedar claro que el cuerpo de Clack perdería la batalla.
Drizzt intentó en vano calmar al gigante, mientras Belwar se apartaba para preparar el hechizo de poder. Por fin, Clack se dejó caer al suelo, apenas si podía respirar por culpa del agotamiento, el dolor y la rabia. Entonces entró en acción Belwar, con las manos de Mithril chisporroteando cada vez que se tocaban. «Apartaos», ordenó el enano. «He venido desde demasiado lejos como para permitir que una vulgar puerta me detenga». Belwar se colocó delante de su objetivo y descargó un golpe poderosísimo con la mano martillo. Una refulgente lluvia de chispas azules saltó en todas direcciones. Los musculosos brazos del Svirfnebli trabajaron con furia pero, cuando Belwar agotó las energías, el metal solo mostraba unas pequeñas muescas y pequeños puntos chamuscados. Belwar entrechocó las manos disgustado, y por un instante quedó rodeado de chispas. Clack compartió sinceramente su frustración. Drizzt, en cambio, estaba más preocupado que enfadado. La torre no solo los había detenido, sino que además el mago encerrado en el interior sabía que lo esperaban. El Drow dio una vuelta alrededor de la estructura y observó que había numerosas ballesteras. Agazapado, se situó debajo de una de ellas, y oyó un canturreo suave. A pesar de que no entendía el significado de las palabras, no le costó mucho adivinar las intenciones del humano. «¡Corred!», les gritó a sus compañeros, y entonces, llevado por la desesperación, cogió una piedra y la lanzó contra la ballestera. La suerte estuvo de su parte, porque el proyectil golpeó en la abertura en el preciso instante en que el mago completaba el hechizo. Un rayo salió del agujero, pulverizó la piedra, y arrojó a Drizzt por los aires, pero la descarga, desviada de la trayectoria, rebotó y fue a dar contra la torre. «¡Maldición! ¡Maldición!», chilló el mago. «Odio que pasen estas cosas». Belwar y Clack corrieron en ayuda del amigo caído. El Drow solo estaba un poco atontado y, antes de que pudieran llegar junto a él, ya se había recuperado. «Ah, vais a pagar muy caro por lo que habéis hecho», gritó el humano desde el interior. «Huyamos», propuso el capataz. Incluso el Oseogarfio se mostró de acuerdo, pero tan pronto como Belwar miró los ojos lila del Drow, comprendió que su amigo no escaparía. También Clack retrocedió un poco al ver la cólera de Drizzt Do'Urden. «Maga Cammara, elfo oscuro, no podemos entrar», le recordó el Svirfnebli, prudentemente. Drizzt sacó la estatuilla de Onithei, sosteniéndola contra la ballestera, la cubrió con el cuerpo. «Ya lo veremos», gruñó, y llamó a Genwibar. Apareció la niebla negra, y no encontró más que un único paso libre desde el talismán. «Os mataré a todos», gritó el mago invisible. Entonces, desde el interior de la torre les llegó el rugido de la pantera y, a continuación, se escuchó otra vez la voz del humano. «Quizás estoy en un error». «Abre la puerta», vociferó Drizzt. «Te va la vida en ello, mago». «Nunca». Un nuevo rugido de Genwibar, otro grito del mago, y la puerta se abrió de par en par. Entraron en la torre, con Drizzt a la cabeza, y se encontraron en una habitación circular. Una escalera de hierro en el centro comunicaba con una trampilla, la salida de emergencia por la que el mago había intentado escapar. No lo había conseguido y ahora colgaba cabeza abajo por la parte posterior de la escalera, con una pierna enganchada a la altura de la rodilla en uno de los peldaños. Genwibar, recuperada del todo de la zambullida en el lago de ácido y con un aspecto soberbio, sujetaba la otra pierna entre las fauces. «Por favor, pasen», gritó el mago, que abrió los brazos y después volvió a cerrarlos deprisa para apartarse la túnica del rostro. La prenda todavía humeaba como consecuencia del rayo. «Soy Brister Fendlestick. Bienvenidos a mi humilde morada». Belwar contuvo a Clack en la puerta, sujetando a su furioso amigo con la mano martillo, mientras Drizzt se hacía cargo del prisionero. El Drow se entretuvo durante unos instantes en contemplar a su querida compañera felina, porque no había llamado a Genwibar desde el día en que la pantera había resultado herida. «Tú hablas, Drow», comentó Drizzt, que cogió al mago por el cuello y lo bajó de la escalera. El elfo observó al hombre con recelo. Nunca había visto a un humano antes del encuentro en el túnel junto al arroyo y, hasta el momento, no le producía buena impresión.
Domino muchas lenguas, contestó el mago, poniendo en orden sus prendas. Y después, como si fuese algo muy importante, añadió, soy Brister Fendlestick. ¿Figura el Peck entre los idiomas que sabes? Preguntó Belvoir desde la puerta. Peck, exclamó el mago, como si le diera asco la palabra. Peck, repitió Drist, acercando el filo de la cimitarra al cuello del mago para dar más énfasis a la pregunta. Clack avanzó un paso sin preocuparse del enano que intentaba sujetarlo. Mi amigo era antes un Peck, le explicó Drist. Tú tendrías que saberlo. Peck, dijo el mago. Unos bichos inútiles que siempre están por el medio. Clack dio otro paso. Date prisa, Drow, rogó Belvoir, apoyado contra la mole del Oseogarfio como quien intenta evitar el derrumbe de una pared. Devuélvele su verdadero ser, exigió Drist. Haz que nuestro amigo vuelva a ser un Peck. Y hazlo ahora mismo. Va. Resopló el mago. Así está mucho mejor. ¿Qué motivos puede tener alguien para desear ser un Peck? La respiración de Clack se convirtió en un jadeo de angustias. La fuerza de su tercer paso hizo caer a Belvoir. Ahora, mago, le advirtió Drist. Desde la escalera, Denwyvar profirió un rugido estremecedor. Bueno, está bien, de acuerdo, contestó el mago, con una mueca de disgusto. Condenado Peck. Sacó un libro enorme de un bolsillo que era demasiado pequeño para contenerlo. Drist y Belvoir intercambiaron una sonrisa, convencidos de que se saldrían con la suya. Entonces el mago cometió un error fatal. Tendría que haberlo matado como hice con los demás, murmuró en voz tan baja que ni siquiera el Drow escuchó las palabras. Pero los Oseogarfios tenían el oído más fino entre todas las criaturas de la antípoda oscura. Un sopapo de las enormes garras de Clack lanzó a Belvoir al otro lado de la habitación. Drist, que se volvió al oír el ruido de los pasos, acabó en el suelo tras la embestida del gigante. Y el mago, en un acto de suprema estupidez, intentó oponerse al impacto de Clack protegiéndose con la escalera. El golpe fue tan tremendo que la escalera de hierro se dobló como un alambre y la pantera voló por los aires. Si el primer golpe descargado por los 250 kilos del Oseogarfio había sido o no suficiente para matar al mago, era una cuestión sin importancia cuando Drist y Belvoir se recuperaron lo suficiente para llamar a su amigo. Clack utilizaba el pico y las garras para destrozar el cuerpo del humano, y había momentos en que se veía algún relámpago o una nube de humo cuando se rompían los objetos mágicos que el hechicero guardaba en la túnica. Cuando el Oseogarfio se serenó y miró a los tres compañeros, que lo rodeaban dispuestos para el combate, el cuerpo a los pies de Clack era una masa irreconocible. Belvoir se disponía a comentar que el mago había aceptado devolver a Clack su forma original, pero desistió al ver que no tenía sentido. El monstruo se puso de rodillas y ocultó el rostro entre las zarpas, incapaz de creer lo que había hecho. Salgamos de este lugar, dijo Drist, envainando las cimitarras. Habría que registrarlo, sugirió Belvoir al pensar en los muchos tesoros que podían estar ocultos. Pero a Drist le resultaba imposible quedarse allí. El espectáculo de la furia desatada de su amigo y el olor del cadáver destrozado despertaban en él unas frustraciones y unos miedos que no podía tolerar. Abandonó la torre escoltado por la pantera. Belvoir ayudó a Clack a levantarse y lo acompañó hasta la salida. Después, incapaz de resistirse a su sentido práctico, pidió a los amigos que lo esperaran mientras él revisaba la torre, en busca de objetos que pudieran ser útiles, o de la clave que le permitirá llevarse la torre. Pero o bien el mago era un hombre pobre, cosa que Belvoir ponía en duda, o tenía los tesoros bien ocultos, tal vez en algún otro plano de existencia, porque el Svirfnebli solo encontró una cantimplora y un par de botas viejas. Si existía una clave para mover la maravillosa torre de la mantita, el mago se la había llevado a la tumba. El viaje de regreso a casa lo hicieron casi en silencio, ensimismados en sus preocupaciones y problemas. Drist y Belvoir no necesitaban hablar de su temor más acuciante. En las conversaciones con Clack habían aprendido lo suficiente de la pacífica raza de los Pecks como para saber que el impulso asesino de Clack no tenía ninguna relación con la criatura que había sido una vez. El Svirfnebli y el Drow tenían que admitir que las acciones de Clack eran propias del ser en que acabaría por transformarse.